Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanita, yo creo que ese llamado ya el Señor lo hizo hace 2000 años, ¿verdad? Que hay que ir y predicar el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad todos los días, tengamos o no tengamos un sueño, un mensaje de ese tipo. Hay que predicar el Evangelio, ¿correcto? Entonces, tenemos que buscar los medios más factibles, más efectivos, pero al final del día somos sembradores. ¿Cómo sembramos la semilla? No importa, la idea es sembrar la semilla. La idea es de que esa semillita del Evangelio llegue a la tierra, que son las personas, que es el mundo, y el Señor pues va a dar el crecimiento donde esa semilla decida Él que va a crecer. Tú tal vez estás regando, otro sembró, tal vez tú siembras, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, dice el Evangelio, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que continuar haciendo, lo tenemos que hacer con gozo, lo tenemos que hacer con alegría, lo tenemos que hacer con entusiasmo. ¿Por qué? Porque al final del día, y yo creo que tal vez nuestro afán diario no nos permite muchas veces pensarlo así, pero en eso es que tenemos que pensar, porque hay galardones, ¿no? Amén. Sí, en esa tarea maravillosa que es compartir el Evangelio con otros. Especialmente cuando vemos cambios en la vida de las personas, de conciencias cauterizadas, de conciencias dañadas, de conciencias de ley, de conciencias de condenación, a conciencias libres en Cristo Jesús, que su salvación es para siempre, etc. Eso es más que todo lo que nosotros queremos lograr en la vida de los corazones de las personas, ¿no? Que salgan de sistemas religiosos a la verdad, a un sistema o no un sistema, pero a la verdad del Evangelio. Religiones hay muchas, ¿no? Y yo diría que todo ser humano sobre la faz de la tierra, casi todos, pertenecen a alguna religión, pero no todas pertenecen a la verdad. Y eso es lo que queremos lograr, que aunque pertenezca a una religión, que conozcan la verdad, no la religión, ¿verdad? Entonces, pero gracias por compartirlo, mi hermana. Gracias por compartir su sueño. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar por acá. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, con todos ustedes, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener una clase un poquitico, pues, no diferente, pero con un poquitico de información. La semana pasada podemos dar por terminado el estudio de la oración. ¿Por qué, bendecidos? Porque, pues, analizando un poquitico el resto de las partes donde el apóstol Pablo habla de la oración, básicamente viene siendo exactamente lo mismo que hemos aprendido. El apóstol Pablo ora más que todo, diría yo, el 90% de las veces por el ministerio del Evangelio, por la predicación del Evangelio, por la iluminación de la mente de las personas en cuanto al Evangelio se refiere. Ese es el tema principal del apóstol Pablo, esa es la oración principal del apóstol Pablo. Entendimos que le oramos a Dios por medio de Cristo, ¿correcto? Correcto, entonces sí, esa es otra oración muy importante del apóstol Pablo, que todos los creyentes se mantengan firmes en el Evangelio. Y dice, siempre me acuerdo de vosotros, sin cesar dando gracias por vosotros. Y es lo que debemos nosotros también hacer, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, si el Señor inquieta algo en el corazón de este servidor, pues traeremos otro tema de la oración, ¿verdad? En esta tarde vamos a tener el tema titulado El significado del nombre de Jesús y el significado del nombre Jesucristo. El significado del nombre de Jesús y el significado del nombre Jesucristo. Es un tema muy sencillo. No tiene mucha
mucha profundidad tal vez en cuanto a definición se refiere. Entonces quiero que apuntes en tus notas y voy a hablar del Evangelio. Cuando digo del Evangelio, quiero que sepan que me estoy refiriendo a las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿correcto? Entonces, la palabra Jesús, bendecidos, la palabra Jesús en el Evangelio, según lo que busqué y lo que calculé, aparece unas 36 veces. La palabra Jesús aparece unas 36 veces, por ahí. Si se me fue una u otra, pues, sorry. 36 veces. La palabra Jesús aparece unas 36 veces en el Evangelio. La palabra Jesucristo aparece unas 125 veces en el Evangelio. Jesús 36, Jesucristo 125. Ahora el apóstol Pablo hace otra combinación, que sería Cristo Jesús. Y eso aparece unas 65 veces en el Evangelio. 65. Estos dos bendecidos vienen siendo lo mismo. Vienen siendo lo mismo. Ahora, el significado de Jesús, es la forma griega de un nombre común. Es la forma griega de un nombre común en hebreo, que es Josué. Es la forma griega de un nombre muy común en hebreo, que es Josué. O Yeshua. ¿Qué significa Jesús? Por eso es que Josué es un tipo de Cristo, ¿no? Del antiguo pacto. Josué es un tipo de Cristo en el antiguo pacto. El nombre de Jesús o Yeshua significa, el nombre de Jesús o el nombre Jesús o Yeshua significa Yahvé salva. El nombre de Jesús o Yeshua significa Yahvé salva, o la traducción más popularmente conocida, Jehová salva. O la manera correcta que debería de ser es esta palabra, salva, porque esto no tiene manera de pronunciar. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, explicamos que el nombre original de Dios era YHWH, porque en el original hebreo no existían las vocales, ¿correcto? Sí. De esta palabra se le añadieron vocales, etcétera, para nosotros poder pronunciarlo. Los judíos, esta palabra, por el respeto que le tenían a Dios, terminaron diciéndole Adonai, o el Señor. Adonai, que significa el Señor, ¿no? Porque para ellos, pues, el nombre de Dios era y es santo. Ahora, esto tal vez aclara la divinidad de Cristo, de Jesús, porque su traducción en sí significa que es Yahvé el que salva. Por eso grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que se manifestó fue Yahvé, Jehová, que Él es el que vino a salvarnos. Porque sabemos que Jesús nos vino a salvar, ¿correcto? Entonces, si vamos un momentito. Ahora, antes de ir a donde te voy a decir, pon ahí Jesús es un nombre propio. Jesús es un nombre propio, pero con un significado. Como lo había en la era cristiana, ¿no? En los países del Medio Oriente, en la época de
del antiguo pacto, de la iglesia primitiva, todos los nombres tenían un significado. Entonces Jesús es un nombre propio, pero con un significado. Jesús es un nombre propio, pero con un significado. Mateo 1:20, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, y pensando él en esto, José, ¿verdad? Porque José se le había aparecido un ángel, porque le iba a dejar secretamente a María, porque pensó que le había sido infiel. Entonces un ángel se le aparece a José y le dice, no la dejes, porque lo que van a hacer de ella es concebido del Espíritu Santo. Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yahvé salva. Mira lo que dice acá. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús, como te acabo de decir anteriormente, todos los nombres que se escogen en aquel entonces tenían un significado y tenían un propósito. Jesús es Dios manifestado en carne, ¿correcto? O la palabra hecha carne. La palabra hecha carne, según Mateo 1:20, Jesús es Yahvé, Jehová salva, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, la palabra Cristo no es un nombre, sino más bien un título. Pon en tus notas, la palabra Cristo no es un nombre, sino más bien un título. Significa Mesías o ungido. Mesías o ungido. Mesías significa enviado. Ungido significa alguien elegido, en el caso de Cristo, antes de la fundación del mundo. Ungido significa alguien elegido para un trabajo especial. Entonces Cristo significa ungido, Mesías. Mesías significa enviado. Y ungido significa alguien escogido para una labor, un trabajo especial. Entonces la palabra Jesús bendecido es un nombre propio. Es el nombre del Señor en la carne. Para su carne, por correcto, tenía que llamarse de alguna manera. Su carne se llamaba Jesús. Ese nombre tenía un significado que era Yahvé, Jehová salva. Ahora, Cristo determinaba su función, su labor, su objetivo, su propósito, ¿correcto? Porque Jesús tiene que llevar Cristo ahí, porque describe la función de esa manifestación en carne. El Cristo es alguien que es enviado. El ungido, que es Jesús, es alguien que es enviado o elegido para una labor especial. Entonces, Jesucristo es la unción, el enviado, el Mesías, identificado en ¿quién? En Jesús. Entonces, ¿qué diríamos que significa Jesucristo? Pon en tus notas. La persona elegida por Dios para salvación. La persona elegida por Dios para salvación. La persona elegida
por Dios para salvación. Jesucristo, Cristo Jesús. El quién y lo que hace. El quién y su función. Jesús es el quién. En aquel entonces lo podían ver el Jesús. Jesús, Pedro, Santiago eran personas. La función está en el Cristo. Él es el Cristo, Él es el enviado, Él es el ungido. Él es el que es escogido para hacer algo especial. ¿Y cuál era ese algo especial? Salvar a su pueblo de los pecados. Entonces Jesús es un nombre propio, pero con un significado. Identifica al personaje principal, ¿correcto? Cristo no es un nombre, sino más bien un título que describe y determina la función de ese personaje. Ve conmigo, por favor, a Juan 1:1. Juan 1:1. Dice, haciendo referencia a este punto importante, Yahweh salva, ¿correcto? Dice, en el principio era, ¿qué cosa, bendecidos? La palabra. La traducción correcta es la palabra, no el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando el ángel viene y le habla a María, ¿le habló qué? Una palabra. Por esa palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne. Cuando Dios manda su palabra por medio del ángel, María recibe la palabra y engendra una carne. Esa carne se llama Jesús. Pero como es la palabra de Dios, es Dios, según lo que dice acá, ¿no? Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él o por la palabra fueron hechas. Pero fíjate tú que aquí ahorita mismo Juan está identificando a alguien que viene, o identificando a alguien que está, o de quien él está escribiendo. ¿De dónde viene esa persona de quien él está testificando? ¿Correcto? Ya aquí ya pasó, ya él vivió su experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque este libro histórico se escribió después de Jesucristo, ¿correcto? Mateo vino y escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró. Entonces, él está describiendo el origen de quien él conoce. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esto lo sabe él porque ya conoció al Señor. Porque el Espíritu Santo le revela esta verdad. Ya él está pensando en quién es el Jesús que él conoció. Era en el principio con Dios. Porque ya el Señor Jesucristo había dicho, yo vengo del Padre, ¿no? El Padre, el que me envió. Entonces cuando Juan escribe esto, ya Juan dice, era con Dios. Porque ya Jesucristo les había dicho que Él procedía del Padre. Por eso es que Él escribe esto. Dice, era con Dios en el principio, era en el principio con Dios. Porque también el Señor dijo, antes de que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Entonces cuando Juan comienza a escribir el testimonio, pues él no puede poner otra cosa que decir, era en el principio con Dios, porque ya lo había escuchado de parte de Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él también testificó eso, ¿verdad, Juan? Vio que resucitó a Lázaro. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Juan dice, ¿qué otra cosa voy a testificar? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque lo vio resucitar, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz. ¿Quién no era la luz? Juan.
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos? Los judíos, ¿verdad? Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subraya todo eso, por favor, del 12. Haz una flechita y pon ungido para un trabajo especial. Marca ese versículo 12, por favor. Ungido para un trabajo especial. ¿Cuál era ese trabajo especial de Jesús? Yahvé salva, era salvar a su pueblo. Por eso es que era el ungido, el Cristo, el Mesías, el enviado. Ungido para un trabajo especial. ¿Cuál era ese trabajo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es Jesús. Yahvé salva. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el nombre de Jesucristo o Cristo Jesús, que viene siendo lo mismo, identifica al personaje histórico y describe su función como enviado, como Mesías, ungido, su función. Porque si decimos el Cristo, ¿quién es el Cristo? Si eso es un título. Jesús. Amén. Tiene nombre. No es Pedro, no es Pablo, es Jesús. Entonces Jesús el Cristo es lo mismo que decir Jesucristo, Cristo Jesús, el personaje y su función. Dice, mire 14, y la palabra fue hecha carne. Esa carne tenía un nombre bendecido y se llamaba Jesús. Y como nombre tenía un significado porque describía su propósito. Y la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo pudo habitar entre ellos? En carne, ¿verdad? Pero tenía que tener un nombre. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Pues la ley por medio de Moisés, un nombre propio que identificaba a alguien, ¿verdad? El pueblo de Israel escuchó eso e identificaba a Moisés. Sí, aquel personaje. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, mira lo que usa ahí, Jesucristo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque está describiendo el nombre, el personaje y su función. ¿Por qué? Porque en el versículo 3:12 ya describió su función. Vinieron por medio de Jesucristo. Sí. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Manifestándose ¿qué? En carne. En carne. La única manera. Su función. Sí, de otra manera nosotros no podemos ver un espíritu, ¿correcto? Amén. No podemos ver un espíritu. Interesante. Entonces Dios se manifiesta en carne por medio de Jesús, que significa Yahvé salva, Jehová salva. Le da su función, enviado, vino, ¿verdad? Enviado. Ungido, Él es ungido. Y esa palabra ungido es que es elegido para un trabajo especial, pero también bendecido, capacitado para ese trabajo. Correcto. Igual que Pablo, ¿no? Amén. Pablo fue ungido. Creo que Pablo menciona la palabra unción una sola vez en todas sus cartas, una sola vez. Pero él está diciendo que él es también ungido porque él fue enviado
trabajo especial, ¿correcto? Que es traer el Evangelio. Ve un momentito, por favor, a Filipenses 2:6. Ya vamos a terminar, bendecido. Está bueno. Jesucristo, Cristo Jesús, la palabra que era Dios, fue hecha carne. Y esa carne, esa manifestación nos salvó, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos salvó. Filipenses 2:6. Dice, el cual, ¿quién? ¿Qué dice anteriormente a eso? Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Identificado el personaje con su función. La unción, el enviado, el Mesías, el ungido. Con Jesús, la manifestación de Dios en carne. Entonces mira, aquí describe su función, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios, pero manifestado como en carne. Y esa carne se llamaba Jesús. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Ahí está. Era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y estando en la condición de ¿qué? Siendo Dios. Ese hombre se llamaba Jesús y su función era el Cristo, ungido, enviado. Y estando en la condición de hombre se humilló. Aquí está su función, mira. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué murió? La carne. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Jesús. Porque es un nombre propio, es una persona. Para que el nombre de Jesús, no de Jesucristo, no de Cristo Jesús, de Jesús, el personaje histórico que murió. Porque ahí está hablando de muerte. Sí. En el 9 dice, en el 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Quién murió? Jesús. Jesús en la carne. ¿Por qué? Porque como Jehová salva, Yahvé salva, Él tenía que salvarnos entregando su cuerpo. Y entonces después dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el resucitado, bendecido. Jesús muere en la carne, y toda lengua confiese que Jesucristo, describe el nombre y la función, es el Señor para gloria de Dios Padre. Colosenses, y ahí terminamos, por favor. Colosenses 1:15. Tú sabes que vamos a leer desde el 12, por favor. Colosenses 1:12. Y hay algo que quiero hacer énfasis ahí. Colosenses 1:12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Menciona Padre, menciona Hijo, porque nació un cuerpo, nació una carne, nació un Hijo, ¿correcto? Yahweh, salva. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué dice Mateo 1:20? Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí te dice, en quien tenemos redención por su sangre, por la carne que Él entregó en la cruz, porque resucitó, etcétera, etcétera.
tenemos el perdón de pecados. Mira el 15, bendecido. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Jesús es un personaje que nació en carne y lo pudieron, ¿qué cosa? Ver. Él es la imagen de Dios, invisible, que no se ve. La única manera de poderla haber visto es porque se manifestó en carne. Él es la imagen del Dios invisible. Dios manifestado en carne, ahí no hay más nada que hacer, bendecido. Él es la imagen de un Dios que no se ve porque Él se manifestó en carne. El primogénito de toda creación, o el principal, ¿verdad? Eso es lo que significa. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Muy parecido a lo que dice Juan 1:1, ¿correcto? Por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por la palabra. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, la primera carne en la historia del ser humano que resucitó. Y nunca más volvió a morir, porque Cristo mismo resucitó a Lázaro, ¿correcto? Pero volvió a morir. Cristo es el único en la historia que ha resucitado entre los muertos, el primogénito, el primero. ¿Y cuál es el propósito de eso? Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud. ¿Plenitud de qué, bendecidos? La plenitud de la deidad. Porque Él es Yahweh salva. Toda la plenitud de la deidad estaba en Él, en el Hijo, en Jesucristo, en Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué cosa? La sangre de ¿qué? De su cruz. La cruz de madera no sangra, ¿correcto? Ahí dice la sangre de su cruz, está hablando de su carne. Y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Mateo 1:20, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, mira, en su cuerpo de carne. ¿Quién era ese cuerpo de carne? Jesús, por medio de la muerte. Para presentaros, ese era el propósito de esa muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿dónde? En la ley, en las obras, en los mandamientos, no bendecidos. En la fe. ¿La fe en qué? En todo lo que acaba de decir. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ministro. Amén. Entonces Jesús es un nombre propio, Cristo es un título, los dos combinados sencillamente lo que dicen es Jesucristo, la persona elegida por Dios para salvación. Jesucristo, la persona elegida por Dios para salvación, describe el personaje, describe la función de esa persona, en este caso Jesús, porque Él fue enviado para morir por nosotros y porque Él fue ungido y elegido para ese trabajo especial, pero a la misma vez capacitado por el Espíritu Santo para llevar todos nuestros pecados en la cruz, bendecidos. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús significa Jehová salva. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?